Durante 20 años, Mariana entregó su vida a Casa Monteverde. Pero aquella noche, frente a todos los invitados, su esposo Alejandro tomó el micrófono, agradeció a una mujer más joven y decidió borrar de su discurso a la esposa que siempre había estado a su lado. Todos pensaron que Mariana quedaría destruida por aquella humillación, que rompería en lágrimas o que exigiría una explicación delante de todos. Pero nadie conocía la verdad. Ella simplemente sonrió en silencio, porque ese era exactamente el momento que llevaba semanas esperando. Mientras Alejandro celebraba su nuevo éxito creyendo que tenía todo bajo control, Mariana guardaba las pruebas que podían cambiarlo todo. Esa noche no levantó la voz, solo tomó su teléfono, envió un mensaje y comenzó a recuperar la historia que otros intentaron quitarle. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? A las 8:30 de la noche, frente a más de 70 invitados, Alejandro Vargas Castillo levantó su copa y agradeció a todos los que habían hecho posible la nueva etapa de Casa Monteverde. Mencionó al equipo de diseño, a los nuevos colaboradores y especialmente a Valeria Sandoval Ríos, la joven experta en marketing que durante meses había renovado la imagen del restaurante con ideas frescas, nuevas estrategias y una visión diferente del negocio. Pero olvidó un nombre: Mariana Monteverde Aguilar, la mujer que durante más de 20 años había llegado antes que todos, revisado proveedores, cuidado clientes y mantenido vivo aquel restaurante familiar en el corazón de Oaxaca. Mariana permanecía cerca de la entrada de la cocina, con una sonrisa tranquila. Algunos invitados pensaron que intentaba ocultar el dolor. Otros creyeron que simplemente no quería causar un problema. Nadie imaginaba que aquella calma venía de 3 semanas de silencio, preguntas y una verdad que Alejandro aún no sabía que ella había descubierto. Casa Monteverde parecía otro lugar aquella noche. Las nuevas lámparas iluminaban las mesas, las paredes tenían colores renovados, y cada rincón había sido preparado para atraer nuevas miradas. Valeria había hecho un buen trabajo con la presentación. Incluso Mariana podía reconocerlo. El error nunca estuvo en querer cambiar. El error estaba en creer que para construir algo nuevo era necesario borrar lo que ya existía. Porque debajo de esa nueva imagen seguía viviendo la misma esencia. Desde la cocina llegaba el sonido de las manos preparando tortillas frescas. El vapor del café de olla subía lentamente con olor a canela. Y los clientes de siempre seguían encontrando en Casa Monteverde algo que ninguna campaña podía fabricar: historia. Alejandro hablaba de crecimiento, de modernizar el negocio y convertirlo en una marca reconocida. Valeria recibía los elogios a su lado. Cuando el fotógrafo pidió una imagen de los responsables de aquella nueva etapa, Alejandro colocó una mano en la espalda de Valeria y dejó a Mariana fuera de la fotografía. Entonces, ella confirmó lo que había sentido durante semanas. No estaban solamente renovando Casa Monteverde. Estaban intentando escribir una nueva historia donde ella ya no aparecía. Aún así, Mariana no levantó la voz. Cruzó el comedor como cualquier otra noche. Saludó a clientes antiguos. Recordó pequeños detalles que nadie anotaba en ningún sistema. Preguntó si todo estaba correcto en la cocina. Eso era lo que Alejandro había dejado de ver. Un restaurante no sobrevive únicamente por una decoración elegante, una estrategia digital o una imagen moderna. Sobrevive porque alguien conoce las historias de las personas que entran por la puerta. Mientras todos celebraban, Mariana observaba. Una cerradura nueva en la oficina. Cambios administrativos que nadie le explicó. Decisiones tomadas sin preguntarle. Pequeñas señales que para otros no significaban nada. Pero para ella eran piezas de algo mucho más grande. Y todas apuntaban al mismo nombre: Raíz Dorada, Grupo Gastronómico. 3 semanas atrás, cuando escuchó ese nombre por primera vez,
Mariana todavía quiso creer que existía una explicación sencilla. Después entendió que no se trataba solo de negocios. Había documentos, había movimientos, había planes preparados en silencio. Pero esa noche no era el momento de revelarlo. Todavía faltaba una última confirmación. Valeria se acercó con una copa y una sonrisa tranquila. Mariana, espero que entiendas que esto también puede ayudar al restaurante. Casa Monteverde tiene una historia hermosa, pero necesita mirar hacia adelante. Mariana la observó. Esa frase no era completamente falsa. Y precisamente por eso dolía más. El futuro es importante, Valeria. Pero nadie debería construirlo haciendo desaparecer a quienes sostuvieron el pasado. La seguridad de Valeria cambió por un instante. Alejandro vio la conversación y caminó hacia ellas. Mariana, por favor, no conviertas esta noche en un problema. Ella lo miró en silencio. El hombre que había compartido tantos años con ella confundió su paciencia con debilidad. Pero estaba equivocado. Dentro de su bolso no había enojo. Había respuestas. Había semanas de investigación. Había una verdad esperando el momento correcto. No necesitaba discutir. Todavía no. Sacó su teléfono. Buscó el contacto de Patricia Herrera López, su amiga y abogada. Y escribió una sola palabra. Ahora. Mientras Alejandro seguía sonriendo delante de los invitados, sin saberlo, acababa de activar la única parte de la historia que nunca pudo controlar. La verdad. El mensaje que Mariana envió a Patricia no nació del enojo. La palabra ahora no fue una reacción impulsiva después de quedarse fuera de una fotografía, ni de escuchar un discurso donde su nombre desapareció. Era la última pieza de un plan que había comenzado 3 semanas antes, cuando todavía caminaba por Casa Monteverde, fingiendo normalidad, mientras observaba cada pequeño cambio a su alrededor. Todo empezó una mañana de martes. Mariana estaba en la cocina revisando la llegada de ingredientes cuando recibió una llamada de doña Carmen. Su madre sonaba preocupada. «Hija, llegó una carta extraña a la casa. Habla de unos movimientos relacionados con el restaurante». Al principio Mariana pensó que sería un trámite pendiente. Durante años había manejado permisos, proveedores y documentos. Sabía que una cocina podía funcionar con amor, pero un negocio familiar también necesitaba orden. Cuando llegó a la antigua casa de su madre y abrió el sobre, algo dentro de ella cambió. Era una solicitud administrativa relacionada con Casa Monteverde. Y ahí estaba. Su nombre, su firma. Solo había un problema. Mariana nunca había firmado ese documento. Durante varios minutos observó la hoja sobre la mesa mientras doña Carmen esperaba una respuesta. Pero no llamó a Alejandro. Esa fue la primera decisión que cambió todo. Antes habría preguntado inmediatamente. Habría querido creer cualquier explicación. Esta vez decidió entender primero. Hizo copias del documento y llamó a Patricia Herrera López, una amiga de muchos años que trabajaba como abogada. Cuando Patricia revisó los papeles, no hizo acusaciones rápidas. Sabía que en temas legales una sospecha no era suficiente. Pero encontró detalles que necesitaban investigarse. La firma parecía correcta a simple vista. Demasiado correcta. La inclinación, la distancia entre trazos e incluso pequeñas marcas coincidían de una forma poco natural. «No podemos afirmar nada todavía», explicó Patricia. «Pero si alguien utilizó tu firma sin autorización, una revisión profesional puede demostrarlo. Necesitamos reunir todo antes de actuar». Esa noche Mariana revisó con cuidado los archivos del restaurante. Lo que encontró hizo que sus dudas crecieran. Una transferencia importante hacia Raíz Dorada Grupo Gastronómico. Pagos relacionados con la nueva imagen. Contratos preparados. Planes donde hablaban del futuro de Casa Monteverde como si ella ya no formara parte de él. Mariana cerró la computadora. No lloró. Le dolía. Pero había algo más fuerte que la tristeza. Comprender que alguien podía haber confundido su confianza con permiso.
Los siguientes días fueron una prueba de paciencia. Cada mañana veía a Alejandro hablar de crecimiento y modernización. Y lo más difícil era aceptar que una parte de eso tenía sentido. Casa Monteverde necesitaba evolucionar. Pero evolucionar nunca debía significar borrar. Mientras él preparaba una inauguración, ella seguía reuniendo información, una pieza a la vez, hasta que doña Carmen encontró algo que cambió la situación. En la parte alta de su antigua casa, guardaba una caja metálica que perteneció al padre de Mariana. Dentro había fotografías, recibos y documentos familiares conservados durante años. Entre ellos apareció el contrato original de Casa Monteverde. Patricia lo revisó cuidadosamente. La cláusula era clara. Ningún cambio importante podía hacerse sin autorización directa y comprobada de Mariana. No bastaba una copia. No bastaba un documento dudoso. Doña Carmen tomó una fotografía antigua. En ella aparecía el padre de Mariana frente al restaurante cuando todo apenas comenzaba. Detrás había una frase escrita a mano. Una cocina no solo guarda comida. Guarda a las personas que alguna vez amaron dentro de ella. Mariana permaneció en silencio. Hasta ese día pensaba que estaba defendiendo un negocio. Entonces entendió que protegía mucho más. Años de trabajo. Sacrificios. Una historia que nadie tenía derecho a borrar. Pocos días después, mientras caminaba por el mercado Benito Juárez entre vendedores, aromas de especias y sonidos de la mañana oaxaqueña, don Ernesto Ramírez la llamó aparte. El proveedor que conocía a su familia desde hacía años parecía incómodo. Mariana, necesito decirte algo. Alejandro me pidió cambiar las próximas facturas a nombre de otra empresa. Pensé que tú ya lo sabías. Ella respiró profundo. No era una sorpresa, era una confirmación. Otra pieza en una historia que finalmente empezaba a tener sentido. Cuando llegó la noche de la inauguración, Alejandro pensó que Mariana apenas estaba descubriendo la verdad. No sabía que ella ya tenía documentos, movimientos bancarios, contratos y personas dispuestas a hablar. Por eso, mientras todos celebraban el nacimiento de una nueva imagen, Patricia recibió aquel mensaje. Ahora. Minutos después comenzó el proceso para detener cualquier cambio hasta revisar cada documento. Mientras Alejandro levantaba una copa creyendo que había dejado atrás el pasado, no imaginaba que precisamente ese pasado era lo que todavía protegía el futuro de Casa Monteverde. El primer aviso llegó cuando Alejandro todavía estaba sonriendo. Mientras los últimos invitados seguían comentando la nueva imagen de Casa Monteverde, su teléfono comenzó a sonar varias veces. Primero ignoró la llamada. Después llegó un mensaje. La solicitud relacionada con Raíz Dorada Grupo Gastronómico había sido detenida temporalmente hasta revisar la documentación presentada. Durante unos segundos Alejandro dejó de mirar a los invitados. Miró a Mariana. Ella seguía cerca de la entrada, tranquila, como si hubiera esperado aquel momento desde mucho antes. Y eso fue precisamente lo que empezó a preocuparlo. Al día siguiente Alejandro intentó controlar la situación de la única forma que conocía, controlando la narrativa. Habló con colaboradores, proveedores y personas cercanas al restaurante. El mensaje siempre era parecido. Mariana tenía miedo al cambio. Mariana estaba demasiado unida a lo que su familia había construido. Mariana no entendía hacia dónde debía avanzar el negocio. Nunca la atacó directamente. Eso habría sido demasiado evidente. Solo intentó presentar su resistencia como un problema emocional y no como una preocupación legítima. Valeria tomó otro camino. Continuó mostrando los resultados de la renovación. Más reservas, más presencia digital, más personas descubriendo Casa Monteverde. Y Mariana sabía que una parte de aquello era verdad. El problema nunca fue que Valeria tuviera ideas nuevas. El problema era intentar construirlas sobre una historia que estaban eliminando. Por eso Mariana no respondió públicamente. No escribió mensajes.
No intentó defenderse frente a desconocidos. Sabía que una verdad presentada con desesperación podía confundirse con resentimiento. Ella no necesitaba demostrar enojo. Necesitaba demostrar hechos. Esa mañana cerró la puerta de la pequeña oficina del restaurante y comenzó a organizar todo. Documentos, movimientos bancarios, correos, contratos. Cada prueba tenía su lugar. Patricia le había enseñado algo importante. Incluso la verdad necesita orden para poder ser escuchada. Mientras tanto, la vida en Casa Monteverde continuaba. Los clientes seguían llegando. La cocina seguía trabajando. Los sonidos familiares del restaurante seguían llenando los pasillos. Pero quienes conocían bien aquel lugar sentían que algo había cambiado. Especialmente Sofía Morales. Durante días había permanecido en silencio. No porque no le importara. Tenía miedo. Casa Monteverde era su empleo y no quería quedar atrapada en un conflicto que parecía demasiado grande para ella. Pero había escuchado demasiado. Esa tarde, cuando el restaurante quedó casi vacío, pidió hablar con Mariana. Entró a la oficina con nervios. «Señora Mariana, hay algo que creo que necesita saber». Mariana dejó los documentos sobre la mesa. No la presionó. Esperó. Sofía sacó su teléfono. No sé si esto sirve de algo, pero no podía seguir guardándolo. La grabación no era perfecta. Había ruido del restaurante y conversaciones de fondo, pero una parte podía escucharse con claridad. Era una conversación entre Alejandro y Valeria sobre cómo manejar la situación. La voz de Valeria decía: «Si Mariana se opone públicamente, tenemos que hacer entender a la gente que el cambio es necesario. No podemos permitir que parezca que el futuro del restaurante depende solo del pasado». La habitación quedó en silencio. La frase no era una confesión de un crimen. Mariana lo sabía. Pero mostraba algo importante, que antes de escucharla, ellos ya habían decidido cómo presentar su imagen ante los demás. Sofía bajó la mirada. «Perdón por no decirlo antes». Mariana negó suavemente. No veía una enemiga frente a ella. Veía a alguien que también había tenido miedo. «Gracias por decidir hablar cuando todavía podía ayudar». Esa noche Mariana visitó a doña Carmen. Su madre había preparado chocolate caliente, aunque ambas sabían que ninguna tenía demasiado apetito. Sobre la mesa seguía aquella vieja fotografía familiar. El recuerdo de todo lo que Casa Monteverde representaba. Doña Carmen tomó la mano de su hija. «Tu padre nunca tuvo miedo de cambiar, Mariana. Pero siempre decía que para construir algo nuevo no hacía falta destruir lo que te trajo hasta aquí». Aquellas palabras acompañaron a Mariana toda la noche. A la mañana siguiente llegó la cita oficial para revisar la situación del restaurante. Alejandro estaría ahí. También Valeria. También Patricia. Y también cada documento que durante semanas Mariana había reunido en silencio. Durante años ella había llegado a reuniones intentando mantener la paz. Esta vez era diferente. No iba buscando una explicación. No iba a pedir permiso para ser escuchada. Entró con la misma calma con la que había cuidado Casa Monteverde durante tantos años. Pero ahora llevaba bajo el brazo algo que Alejandro nunca pensó que ella tendría: la historia completa. La reunión oficial fue programada a las 9 de la mañana. Mariana llegó 15 minutos antes. Llevaba una carpeta entre las manos y una tranquilidad que incluso a ella misma le sorprendía. A su lado caminaba Patricia Herrera López con todos los documentos ordenados. Contratos, movimientos bancarios, correos, pruebas reunidas durante semanas. La verdad que antes estaba escondida en sobres y conversaciones ahora tenía forma. Alejandro llegó poco después. Vestía elegante y mantenía la misma seguridad que mostró durante la inauguración. Valeria caminaba junto a él. Pero esa mañana no había luces, cámaras ni invitados. Solo una mesa, documentos y preguntas esperando respuesta. «Todavía podemos resolver esto sin hacerlo más grande», dijo Alejandro. Mariana lo escuchó.
Antes esa frase habría funcionado. Habría intentado evitar cualquier conflicto. Pero esta vez entendía que guardar silencio también podía permitir una injusticia. La persona encargada comenzó revisando la solicitud relacionada con Casa Monteverde y Raíz Dorada Grupo Gastronómico. Alejandro habló primero. Explicó que todo era un desacuerdo interno, una diferencia de visión. Según él, Mariana seguía demasiado unida al pasado y no aceptaba los cambios necesarios para mantener vivo el restaurante. Patricia esperó. Después abrió la carpeta. Esto no se trata de elegir entre tradición y modernidad. Hablamos de documentos, autorizaciones y movimientos realizados sin una aprobación clara de Mariana. El ambiente cambió. Colocó la supuesta autorización sobre la mesa. Luego agregó: la información de la nueva empresa, los movimientos de dinero, los cambios administrativos preparados. Cada documento hacía más difícil explicar que todo era simplemente una diferencia de opiniones. Valeria intervino. La intención siempre fue mejorar Casa Monteverde. La imagen anterior estaba perdiendo fuerza y necesitábamos atraer a una nueva generación de clientes. Mariana la observó en silencio, porque una parte de eso era verdad. Valeria sabía hacer su trabajo. Había logrado que más personas conocieran el restaurante. Pero ese nunca fue el problema. El problema fue pensar que una nueva etapa necesitaba borrar a quien había construido la anterior. Entonces Patricia presentó el análisis inicial de las firmas. No era una sentencia definitiva. No pretendía serlo. Pero mostraba suficientes irregularidades para solicitar una revisión profesional. La misma inclinación, los mismos trazos, incluso marcas coincidentes con un documento antiguo. Una investigación más profunda podía revelar de dónde había salido realmente aquella autorización. El silencio llenó la habitación. Alejandro entendió lo que eso significaba. Ya no se trataba de ganar una discusión. Si continuaba, habría una investigación formal. Se revisarían firmas, movimientos financieros y cada transferencia relacionada con Raíz Dorada. Entonces, Sofía Morales decidió hablar. Estaba nerviosa, pero entregó la información que tenía. La grabación no resolvía todo, pero confirmaba que la salida de Mariana ya había sido discutida antes de escuchar su opinión. Después llegó la declaración de don Ernesto Ramírez. Explicó que Alejandro le pidió preparar futuras facturas bajo otra empresa porque entendía que la administración cambiaría pronto. No acusó, no exageró, solo contó lo ocurrido. Y precisamente por eso tuvo peso. Patricia colocó un documento final frente a Alejandro. Un acuerdo. Detener el proceso. Restablecer los accesos administrativos. Devolver los movimientos realizados sin autorización. Resolverlo internamente antes de convertirlo en un caso mayor. Alejandro permaneció varios segundos mirando el papel. Mariana entendió entonces que su mayor miedo no era perder el restaurante. Era perder la imagen de hombre exitoso que había construido. Finalmente tomó la pluma. No porque aceptara fácilmente que estaba equivocado, sino porque entendió hasta dónde podían llegar las consecuencias. Antes de firmar miró a Mariana. Yo solo quería que Casa Monteverde tuviera futuro. Ella respiró despacio. No había victoria en su expresión, solo una verdad que había tardado años en decir. El futuro nunca fue el problema, Alejandro. El problema fue creer que podías construirlo dejando fuera a las personas que hicieron posible llegar hasta aquí. Él firmó. Y con esa firma terminó el intento de escribir una nueva historia borrando un nombre que siempre había pertenecido a ella. Al salir del edificio, Valeria permaneció unos segundos mirando a Alejandro. Por primera vez entendió que una buena estrategia no podía salvar una decisión equivocada. No discutió, no amenazó, solo aceptó que aquel proyecto ya no era el camino que imaginaba. Horas después, Patricia recibió la confirmación. Los accesos digitales, las cuentas y los documentos pendientes serían entregados. Mariana miró el mensaje en silencio.
Todavía quedaba mucho por reconstruir. Pero por primera vez en mucho tiempo, Casa Monteverde volvía a estar en manos de alguien que nunca dejó de cuidarla. Durante años, Alejandro creyó que un restaurante podía transformarse igual que una marca. Un nuevo nombre, una nueva imagen, una nueva estrategia. Pero cuando volvió a entrar a Casa Monteverde después de aquella reunión, empezó a comprender que algunas cosas no podían reemplazarse con un simple cambio exterior. Las mesas seguían ahí. Los clientes seguían preguntando por Mariana. Y aquello que él consideró parte del pasado era precisamente lo que mantenía vivo el lugar. Los siguientes días fueron de reconstrucción. Patricia terminó el proceso para devolver por completo el control administrativo del restaurante. Las cuentas, los sistemas internos, los permisos. Todo lo que había sido movido hacia Raíz Dorada Grupo Gastronómico tenía que regresar a su lugar. Valeria aceptó el resultado con distancia. Sabía que sus ideas habían ayudado a modernizar la imagen de Casa Monteverde. Pero también entendió que ninguna estrategia podía sostenerse cuando la base estaba construida sobre una decisión equivocada. El restaurante nunca dejó de pertenecer a la familia Monteverde. Una tarde, Mariana entró cuando ya no había clientes. Las luces estaban apagadas. El comedor permanecía en silencio. Durante unos minutos caminó entre las mesas. Recordó a sus padres trabajando allí. Recordó las mañanas aprendiendo cada detalle del negocio. Recordó todas las veces que eligió quedarse cuando habría sido más fácil rendirse. Entonces vio cómo retiraban el letrero instalado para la nueva etapa. Esa imagen la hizo detenerse. Nunca le había dolido el cambio. Lo que dolía era que alguien creyera que para avanzar, ella debía desaparecer. Cuando quitaron la última pieza, apareció debajo el antiguo nombre, Casa Monteverde. La pintura tenía marcas del tiempo, pero seguía ahí, igual que ella. Doña Carmen estaba a su lado. Tocó aquellas letras suavemente. Tu padre estaría orgulloso. Mariana no respondió de inmediato. Solo miró el nombre que había acompañado a su familia durante décadas. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de sentir que necesitaba demostrar que pertenecía allí. Esa misma semana, Alejandro llegó para cerrar los últimos documentos. Ya no tenía la seguridad de antes. Tampoco buscó excusas. Solo observó el restaurante en silencio. Yo pensaba que estaba salvándolo, admitió. Mariana sabía que una parte de él realmente lo creyó. Y quizá eso era lo más doloroso. No intentó destruirlo por odio. Simplemente dejó de valorar lo que ya tenía. El problema nunca fue querer cambiar, respondió Mariana. El problema fue pensar que necesitabas borrar una historia para empezar otra. Alejandro bajó la mirada. Esta vez no discutió. Firmó los documentos. Entregó los últimos accesos y renunció a utilizar un nombre que nunca pudo separarse de la familia que lo construyó. Antes de marcharse, miró una última vez alrededor. Tal vez entendió tarde que un lugar no está hecho solo de paredes. Está hecho de quienes lo cuidan cuando nadie está mirando. Después de su salida, Mariana permaneció unos minutos sola en la cocina. Pasó la mano sobre una de las mesas de trabajo. Ahí había vivido alegrías, preocupaciones, años enteros de esfuerzo silencioso. Durante mucho tiempo creyó que estaba peleando por recuperar un restaurante. Pero ahora comprendía algo distinto. Estaba recuperando una parte de sí misma. En los días siguientes comenzaron los preparativos para abrir nuevamente. Sofía ayudó a organizar al equipo. Don Ernesto volvió a traer los ingredientes de confianza desde el mercado Benito Juárez. Los antiguos clientes empezaron a preguntar cuándo regresarían. Poco a poco, Casa Monteverde volvió a respirar. No por una gran campaña, no por promesas perfectas, sino por aquello que siempre había funcionado. Confianza, historia, personas que realmente amaban ese lugar. 3 meses después, una mañana tranquila en Oaxaca, Mariana llegó antes que todos, como siempre lo había hecho. Pero esta vez, algo era diferente.
Ya no entraba intentando demostrar que merecía estar ahí. Abrió la puerta, encendió las luces, miró el nombre Casa Monteverde frente a ella. Y por primera vez después de muchos años, sintió que nadie podía volver a sacarla de la historia que ella misma había ayudado a escribir. Casa Monteverde no volvió con una gran celebración. No hubo fotógrafos esperando en la puerta. No hubo discursos anunciando un nuevo comienzo. Solo hubo algo mucho más sencillo. El sonido de la cocina despertando otra vez una mañana tranquila en Oaxaca. Las conversaciones de los clientes habituales. Y la sensación de que muchas personas regresaban a un lugar que nunca habían dejado de considerar suyo. Para algunos seguía siendo solo un restaurante. Para Mariana, era la prueba de que algo puede atravesar momentos difíciles sin perder su verdadero valor. 3 meses habían pasado desde aquella reunión que cambió todo. La vida no volvió exactamente a ser como antes. Y ella tampoco quería que fuera así. Porque recuperar Casa Monteverde no significaba quedarse atrapada en el pasado. Significaba construir un futuro donde su propia voz también fuera escuchada. Poco a poco reorganizó el restaurante. Actualizó áreas que necesitaban mejorar. Aceptó nuevas ideas. Permitió cambios necesarios. Pero esta vez cada decisión respetaba la historia detrás de aquellas paredes. Porque Alejandro se había equivocado en algo importante. El problema nunca fue avanzar. El problema fue olvidar lo que valía la pena conservar. Sofía Morales continuó trabajando a su lado. Con el tiempo recibió más responsabilidades dentro de Casa Monteverde. Mariana veía en ella la misma dedicación que alguna vez tuvo cuando empezó. Alguien que entendía que atender a una persona era más que entregar un plato. Era crear un momento al que alguien quisiera volver. Don Ernesto Ramírez siguió llegando desde el mercado Benito Juárez con la misma confianza de siempre. Una mañana dejó unas cajas en la cocina, respiró aquel ambiente familiar y sonrió. Ahora sí, vuelve a oler y a sentirse como la verdadera Casa Monteverde. Mariana miró alrededor y entendió exactamente lo que quería decir. No hablaba solo de las paredes, ni del nombre escrito en la entrada. Hablaba de algo que ninguna estrategia podía comprar: la conexión con las personas. Tiempo después, recibió noticias de Alejandro. El proyecto que inició con Valeria no creció como esperaban. Tenían imagen, tenían publicidad, tenían ideas. Pero les faltaba algo que tarda años en construirse: confianza. Mariana no sintió alegría por eso. Tampoco necesitó demostrar que tenía razón. Durante mucho tiempo había esperado ser valorada por alguien que dejó de verla. Ahora entendía que no necesitaba esa aprobación para reconocer su propio valor. La separación terminó poco después, sin grandes peleas, solo con la aceptación de que algunos caminos tienen que terminar para que otros puedan empezar. Una tarde, después de cerrar el restaurante, Mariana se quedó sola unos minutos. El silencio era distinto al de antes. Ya no estaba lleno de dudas. Ahora era tranquilidad. Caminó hasta la pared donde estaban las fotografías familiares. Se detuvo frente a la imagen de su padre. La misma fotografía encontrada en aquella caja antigua de doña Carmen. Miró aquellas palabras escritas a mano. Durante años pensó que eran solo un recuerdo. Ahora entendía que se habían convertido en una responsabilidad que ella había cumplido. Creía que estaba protegiendo únicamente la historia de su familia. Pero esa noche comprendió algo más. También estaba protegiendo la suya. Porque ella no era solamente quien cuidaba Casa Monteverde. Ella también era parte de su historia. Apagó las luces de la cocina y caminó hacia la entrada. Antes de cerrar, miró el letrero: Casa Monteverde. Las letras tenían pequeñas marcas del tiempo, pero seguían firmes, igual que ella. Mariana sonrió. No porque hubiera ganado una batalla, no porque alguien más hubiera perdido, sino porque después de mucho tiempo recuperó algo que nunca debió entregar: su voz, su valor, su lugar. Y mientras las calles de Oaxaca quedaban en calma,
Casa Monteverde permanecía ahí, no como un recuerdo del pasado, sino como la prueba de que aquello que se construye con amor puede cambiar muchas veces, pero nunca pierde su esencia. Y así termina la historia de Mariana y Casa Monteverde, recordándonos que las mayores victorias no siempre consisten en recuperar algo perdido, sino en volver a encontrar la paz, la dignidad y el valor de nuestra propia historia. Si esta historia tocó tu corazón y te dejó un bonito mensaje, escribe un número 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar o quieres compartir tu opinión, escribe un número 0. Nos encantará leerte. La vida nos demuestra que todos podemos cometer errores, pero también podemos aprender, reparar el pasado y construir nuevos caminos con amor y respeto. Porque la bondad sincera puede cambiar destinos, y el cariño de quienes nos rodean vale mucho más que el dinero o el reconocimiento. Personalmente, creo que historias como esta nos recuerdan que nunca debemos olvidar a quienes caminaron a nuestro lado en los momentos difíciles. Como una pequeña luz junto a una ventana en la oscuridad, un gesto de amor puede ayudarnos a encontrar nuevamente el camino. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, inspirada en emociones que muchas personas pueden reconocer. Si esta historia te acompañó hasta el final, puedes suscribirte al canal y formar parte de una comunidad que sigue creyendo en la familia, la bondad y las segundas oportunidades.